Continuando siempre con los teoremas de probabilidad, tenemos el teorema 6 y nos dice si A y B son dos sucesos dependientes y la probabilidad que ocurra A y B, es decir, ambos, bueno, es la probabilidad que ocurran ambos, entonces la probabilidad que ocurra A, sabiendo que ya ocurrió B, es, así lo vamos a leer, la probabilidad que ocurra A, si se sabe que B ya ocurrió, es igual a la probabilidad que ocurran ambos entre la probabilidad del suceso que ya ocurrió, que sería B. En este caso, si es lo contrario, si la probabilidad que ocurra B sabiendo que ya ocurrió A, entonces tendríamos algo contrario a eso. La probabilidad que ocurra B, si se sabe que A ya ocurrió, es igual a la probabilidad que ocurran ambos entre la probabilidad que ocurra el suceso que ya se sabe que ha ocurrido. Entonces, ese es un poco abstracto de entender, pero lo vamos a tomar como sucesos que dependen uno del otro para ocurrir. Bueno, para nombrar un caso, como les dije, es algo sumamente abstracto, entender ese teorema. Vamos a tomar un caso cualquiera y vamos a decir que se va a entrevistar a una persona que sea mayor de edad y que hable inglés, por así decirlo. Pero lo primero es que sea mayor de edad, porque la entrevista es para una muestra de mayores de edad. Entonces, ustedes se encuentran con cualquier persona en la calle y la primera pregunta que le van a hacer es si es mayor de edad. Le vamos a poner acá mayor de edad. Entonces, ese sería, supongamos, el primer suceso. El segundo suceso sería si habla inglés. Ese sería el segundo suceso. Entonces, para que el segundo suceso se cumpla, se tiene que cumplir primero el primer suceso. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ir por la calle, le vamos a hacer la primera pregunta a una persona cualquiera y la primera pregunta será, ¿usted es mayor de edad? Porque en la actualidad hay muchas personas que no aparentan ser menores de edad y se confunden como mayor de edad. Entonces, se le pregunta a la persona que se va a entrevistar, ¿usted es mayor de edad? La persona dice sí, que significa que podemos pasar a la segunda pregunta, si esa persona habla inglés. En este caso, ese sería el suceso independiente. El suceso 2 depende del suceso 1. Si acá no se cumple, entonces no podemos pasar a la siguiente pregunta. Imagínense, encontramos a otra persona y esta persona, supongamos que, vaya, una señorita. Se le pregunta a esta señorita, ¿es mayor de edad? La persona dice que no. Entonces, ¿qué significa? Que no le vamos a hacer la segunda pregunta. Porque como contestó que no al primer suceso, entonces significa que no podemos hacerle la segunda pregunta porque no nos conviene en nuestra investigación para hacer la entrevista. Por lo tanto, lo vamos a entender así. Son sucesos independientes porque si no se cumple el primero, entonces el segundo no va a ocurrir. Así de sencillo. Veamos el ejemplo 1 entonces. En un colegio de El Salvador, el 40% de la población estudiantil de segundo año de bachillerato son muchachas. Se sabe que el 20% de esas muchachas poseen actualmente DUI. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar aleatoriamente un estudiante de segundo año de bachillerato posea DUI si se sabe que fue seleccionada una muchacha? Es decir, ya sabemos que la persona seleccionada es muchacha, entonces
La siguiente condición es que posea DUI. Esos serían los dos sucesos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, veamos cómo lo plantearíamos. El suceso A sería que la persona seleccionada tenga DUI. En este caso, lo vamos a plantear así. La probabilidad que esa persona seleccionada tenga DUI será igual a esta parte. Pero antes definamos el suceso B, porque aquí tenemos suceso B. El suceso B sería que la persona seleccionada es muchacha. Y esa probabilidad ya la conocemos, es del 40%. Pero vean, para que se cumpla el suceso A, porque así nos decía la pregunta, que la persona seleccionada va a ser muchacha, entonces para que se cumpla el suceso A, el suceso B se tiene que cumplir primero, y eso significa acá, la probabilidad que la persona seleccionada tenga DUI, si se sabe que ya fue seleccionada una muchacha, a eso se refiere. Entonces, para encontrar esta prueba, es decir, que para que esa persona seleccionada tenga DUI, debemos considerar solo al género de muchachas. En este caso, tendríamos que la probabilidad que ocurran ambas, es decir, que tenga DUI y que sea muchacha, sabemos que es del 20%, que sería de 0.20. Recordemos que para determinar estos datos, el 20% se dividió entre el 100%, y así nos dio 0.20. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar esa probabilidad utilizando el teorema, porque como les dije, vamos a encontrar la probabilidad que la persona seleccionada tenga DUI si se sabe que solo se va a tomar en cuenta a las muchachas. En este caso eso sería igual a la probabilidad que ocurran ambos, que ya sabemos que es de 0.20, entre la probabilidad que solo se seleccione a una muchacha, que en este caso sería de 0.40. Al hacer esta división obtendríamos 0.5. Significa que la probabilidad que se seleccione a una persona que tenga DUI, si se sabe que solo se va a tomar en cuenta a las muchachas, es de 0.5. O si lo multiplicamos por el 100%, eso nos daría un 50%. Recordemos que la probabilidad se puede trabajar de forma relativa o de forma porcentual. Veamos el ejemplo 2 entonces. En una comunidad muy intelectual de 200 personas, 80 saben hablar inglés, 60 hablan francés y 10 hablan los dos idiomas. Si se escoge al azar uno de ellos, de estas 200 personas, calculen la probabilidad que, literal A, hable alguno de los dos idiomas, literal B, hable francés, sabiendo que habla inglés, y literal C, solo hable francés. Vean, esas palabras son claves. Cuando aparece sabiendo que, o si se sabe que, sabemos que sería el teorema 6. Cuando hablamos de alguno o al menos uno, hacemos referencia al teorema 4. Y en este caso ya veremos cómo lo vamos a analizar. Pero vamos por literales. En el literal A, nos preguntaba, hable alguno de los dos idiomas. Entonces, vamos a hacer algo. Definamos los sucesos. Suceso A, habla inglés. ¿Cuál es la probabilidad que hable inglés? Sencillo. Enfoque clásico. De las 80 personas que hablan inglés, que serían los casos favorables, lo dividimos entre las 200 personas de esa comunidad, que serían los casos posibles. Eso me daría 0.4, es decir, que la probabilidad que la persona hable inglés es de 0.4. Suceso B, habla francés. La probabilidad que hable francés sería igual de las 60 personas que hablan francés, que serían los casos favorables, entre las 200 personas que habitan esa comunidad, que serían los casos posibles. Entonces eso sería de 0.3. Y la probabilidad, bueno, el suceso A y B sabemos que es que hablen ambos idiomas, que en este caso la probabilidad que ocurran ambos a la vez sería de las 10 personas que hablan ambos idiomas,
los casos favorables, entre las 200 personas que serían los casos posibles. Eso nos daría 0.05. Ahora bien, ¿qué me pide el literal A? Me pide que hable alguno de los dos idiomas. Ya que sabemos esas probabilidades nos va a facilitar bastante, porque acá necesitamos la probabilidad que hable alguno o por lo menos uno o al menos uno de los dos idiomas. Y ese sería el teorema 4. Para el teorema 4 sería la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad que hable que hable inglés en este caso, que sería de 0.4, más la probabilidad que hable francés, que sería de 0.3, menos la probabilidad que hable ambos idiomas, que sería de 0.05. Al hacer esta operación nos daría un resultado de 0.65, que significa que de esa comunidad la probabilidad de que se seleccione a una persona que habla al menos uno de los dos idiomas o alguno de los dos idiomas es de 0.65. Veamos el literal B. Hable francés sabiendo que habla inglés. ¿Qué significa? El suceso A sería habla inglés. La probabilidad que se seleccione una persona que habla inglés sabemos que es de 0.4. Ahora el suceso B tendría un cambio. ¿Por qué? Vamos a considerar a las personas que hablan francés. Sí, pero primero esas personas que hablan francés tienen que hablar inglés. Esa sería la condición, por eso dependería del anterior. Entonces acá la probabilidad que ocurra B sería igual a la probabilidad que ocurra B si se sabe que A ya ocurrió. ¿A qué se refiere eso? La probabilidad que hable francés si se sabe que esa persona habla inglés. Así lo vamos a entender. Sabemos que la probabilidad que hable ambos idiomas es de 0.05, eso ya lo habíamos calculado. Entonces, determinamos esta probabilidad mediante el teorema 6, que sería la probabilidad que hable francés si se sabe o sabiendo que esa persona habla inglés. Sería igual a la probabilidad que hable ambos, que sería de 0.05, entre la probabilidad que hable inglés, porque ya se sabe que esa persona habla inglés. Entonces, eso nos daría de 0.125. Esa sería la probabilidad que se elija, que de todas las personas, lo vamos a hacer así. Supongamos que acá tenemos a las personas que hablan inglés. Por acá tenemos a las personas que hablan francés. Aquí en el centro tenemos a las personas que hablan ambos. Entonces, de todas estas personas que hablan ambos idiomas, se tomarán primero a las personas que hablan inglés. Posteriormente, si la persona habla inglés, entonces se tomará a la persona que hable francés. Esa sería como la condición. Primero la persona tiene que hablar inglés para considerarla como un hablante de francés. A eso se refiere esta condición. Ahora veamos el literal C. Solo hable francés y para eso me voy a apoyar en este esquema. El primer conjunto, bueno, acá antes de apoyarnos en el esquema vamos a analizar esta notación. Sabemos que A es la persona que habla inglés. Sabemos que B es la persona que no habla, que habla francés. Entonces, si negamos o tenemos el suceso contrario de A, repito, A es la persona que habla inglés. Pero si ponemos suceso contrario a eso, serían las personas que no hablan inglés. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Que solo hable francés significa que no habla nada de inglés. Así lo vamos a entender. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque esta es la probabilidad que vamos a encontrar. Entonces, ¿y qué significa? Vean, que no hable inglés, eso significa el suceso contrario de A, y que hable francés. A eso se refiere. Recordemos que ese es el conectivo I.
y en ese caso ambos se tienen que cumplir. Entonces vamos a apoyarnos acá, vean. Primero, sabemos que en esa comunidad hay 200 personas, para empezar. Pero de estas 200 personas sabemos que 80 hablan inglés. Acá voy a acomodar a las personas que hablan inglés. Y en el otro conjunto voy a acomodar a las 60 personas que hablan francés. Y sabemos que hay 10 personas que hablan ambos idiomas. Es decir, esas 10 personas hablan inglés y también hablan francés. Ahora bien, lo que necesitamos ahora es que solo hable francés. Y aquí, y no nos vayamos a confundir, de esas 60 personas, tenemos a las personas que hablan francés, pero también están unas personas por ahí que hablan inglés. Entonces tenemos que excluirlas. ¿Cómo lo voy a excluir? Sencillo. A las 60 personas que tenemos acá que hablan francés, le voy a restar las 10 personas que hablan ambos idiomas, es decir, que también hablan inglés y francés. Entonces, al restarle, me quedaría 50, que serían las personas que solo hablan francés. En este caso, esas 50 personas serían para nosotros los casos favorables. Me voy a apoyar en el enfoque clásico. La probabilidad de que una persona no hable inglés y hable francés, es decir, solo francés, es igual. Los casos favorables, tenemos 50 personas que solo hablan francés. 50 entre los casos posibles. En esa comunidad no solamente tenemos a estas personas, hay 200 personas en total. Entonces, los casos favorables, perdón, los casos posibles, lo voy a colocar acá. Los casos posibles serían las 200 personas en total. Repito, casos favorables, aquellas personas que solo hablan francés, y acá lo tenemos. Vamos a borrar esa parte de ahí para que se logre apreciar mejor. Ahora sí. Bueno, acá tenemos exactamente a las personas que solo hablan francés, que son 50, casos favorables. 50 sobre todas las personas que habitan esa comunidad, que serían los casos posibles, 200. Eso sería igual a 0.25. ¿Qué significa? Que la probabilidad que se escoja a una persona que solo hable francés es de 0.25. Ahora, en esa parte de acá, nosotros tendríamos a aquellas personas que hablan solo inglés. Así lo vamos a poner. Solo inglés. Y para determinar, eso no me lo pidió el ejercicio, pero lo vamos a colocar. Para determinar a las personas que solo hablan inglés, a los 80 le tendríamos que restar estas 10 personas que hablan ambos idiomas. Y eso me daría 70. ¿Qué significa? Que hay 70 personas que hablan solo inglés. Tomemos en cuenta que acá, que cuando decimos ambas es porque hablan los dos idiomas. Pero si acá tenemos 80 personas que hablan inglés, ¿quiénes serán realmente las que solo hablan inglés? Entonces restamos a las 80, le restamos las 10 que hablan francés también, y eso nos quedaría 70. Y eso sería prácticamente la aplicación de los 6 teoremas de probabilidad.